Bueno, vamos al último tema del día de hoy. Como ya sabemos, ingresa al Parlamento, ingresó mañana la LUC, que no solo tiene sus diferencias dentro del propio partido de la coalición, sino que definitivamente también desde la oposición y desde sectores por fuera del gobierno, ¿no? Vamos a ver qué decía el presidente ayer y después vamos a ir a una de las tantas polémicas que surgieron a partir de este anuncio. A ver. Tú sabes bien y la población sabe bien que el 22 de enero se publicitó el borrador de la ley. Que por primera vez, no sé si en la historia, pero por lo menos un hecho que no es algo usual, los legisladores tuvieron el proyecto de ley bastante días antes, 14 días antes. Nosotros llegamos al gobierno con un mandato popular. Nosotros fuimos por aproximaciones sucesivas con un programa, primero de un partido, después de 5 partidos y después de un proyecto de ley de urgente consideración. Y queremos ser fieles cumplidores de ese mandato. Y el Parlamento está trabajando. Y va a seguir trabajando. Y créanos que sentimos como un deber cumplir con el compromiso y que avance con una ley de urgente consideración que tiene muchas reformas que para nosotros son vitales. Porque si hay algo que el gobierno está abierto, que si mañana viene la oposición y trae propuestas mejores, las vamos a aceptar. Y seguramente en estos 14 días que habrán estudiado con sus asesores y los propios legisladores ya tienen propuestas para arrimar. Y si se entiende por parte del gobierno que son buenas, las vamos a cambiar. El proyecto de 502 artículos ingresará al Parlamento este jueves. Legisladores del Frente Amplio conformarán una comisión bicameral para estudiar el articulado. Aquí la urgencia es la vida, aquí la urgencia es la vida de la gente, la salud de la gente, y no una ley que va desde modificaciones al Código del Proceso Penal hasta desmonopolizaciones del refinado de petróleo o medidas institucionales, que no tienen ninguna urgencia. Nos parece que debe darse el debate parlamentario dentro de las posibilidades reales de un debate parlamentario. Y aquí hay un atajo a la discusión democrática. Creemos que es un mal momento, pero además que es inoportuna la propia ley. Nosotros lo hemos hecho con calma, lo hemos hecho con prudencia, con paciencia y con la tranquilidad que estamos cumpliendo un mandato y que por supuesto estamos lejos de estar de acuerdo con que esto de alguna manera desmerece la democracia. Yo creo que al revés, hemos tratado con nuestro esfuerzo cumplir el deber que es fortalecerla. Teníamos las dos miradas sobre algunos aspectos de los que tanto se ha polemizado con la LUC. La pertinencia de ingresarla ahora, para la oposición es un atajo antidemocrático, para el gobierno es, bueno, hemos tomado el tiempo necesario, lo hemos ralentizado y se va a dar la discusión parlamentaria. ¿Allí qué habría de duda? Bueno, ¿qué pasa si el país necesita una ley urgente de verdad en el marco de las necesidades que puedan surgir del contexto de la emergencia sanitaria? Bueno, que se esté tratando la LUC, ¿impediría que se haga un paréntesis y se pueda manejar o votar otra ley de urgencia? Por 3/5 de cualquiera de las cámaras se puede sacar la consideración de urgente y se trata lo que haga falta. Bien. Eso no hay problema. Bueno, se ve que no son todas las miradas las mismas, ¿no? Ahora, ¿me permiten ir con una de las polémicas que más está haciendo ruido por estas horas? Y fue lo que decía Andrade sobre el ingreso de la LUC y la respuesta del senador Gandini, a quien tenemos en este momento y le damos las gracias por su tiempo. Gandini, ¿cómo le va? ¿Es usted? Sí, es usted. Sí, soy yo detrás de máscara. Sí, ahora hay que decirle mascarilla, ¿vieron? Sí, lo escuché hoy y tiene sentido porque la gente al decir tapabocas, mucha gente solo se tapa la boca y como hay que entender que hay que tapar la nariz, hay que decirle mascarilla. Bien, sí, hablando de palabras, la palabra comunista, ¿fue más que sustantivo un adjetivo calificativo que usted utilizó en su expresión? No, yo creo que Andrade debe sentirse orgulloso de integrar el Partido Comunista, partido que yo respeto muchísimo. Lo que yo dije es que a los comunistas les encanta juntar firmas, tanto que todavía no entró el proyecto de ley. Dicen que va a entrar en un par de horas. No sabemos exactamente si el texto es el último que nos mandaron. Lo conocemos ya desde enero, sufrió algunos cambios, nos mandaron la versión supuestamente definitiva. Todavía no se empezó a discutir, no se constituyó la comisión, se va a constituir probablemente la semana que viene, y ya están pensando juntar firmas para derogarla. No sé si es un anuncio o una amenaza.
capaz que en vez de meter tanto músculo, tendría que meter un poco de neurona y tratar de trabajar, construir, tratar de convencernos de que tienen mejores ideas que las nuestras. Lo otro, la verdad, yo creo que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. No sé, creo que no somos superdotados, pero mientras el país combate la pandemia, el Parlamento puede estar tratando otros temas. Preparar el país para lo que se viene creo que también es importante. Yo vengo a trabajar todos los días, no me quedo en casa como no se quedan la cajera de los supermercados, ni los policías, ni los médicos, ni los militares, ni los choferes de los ómnibus, porque hacemos que el país funcione. Bueno, yo me parece que está bien que estemos trabajando. Está bien que trabajemos 8 o 10 horas todos los días con una ley que es nuestro compromiso de cambio, lo que tiene que asumir el Frente Amplio. Con todo respeto se lo digo a Javier Miranda, que lo preside, es que perdieron la elección. La gente votó un cambio y nosotros nos comprometimos con ese cambio. Y comprometidos como estamos con ese cambio, esta ley que se iba a presentar el 16 de enero, ustedes recordarán, como el 13 empezó la emergencia, se postergó un tiempo. Ahora que hemos empezado con esta nueva normalidad, tenemos más confianza con las medidas de previsión, andamos todos de tapaboca, todos andamos con el alcohol en gel al costado, la Cámara ha tomado mecanismos de previsión, nos vamos a hisopar todos los senadores antes de empezar el trabajo y aleatoriamente todos los días, es decir, nos damos medidas de seguridad, podemos trabajar, podemos pensar, podemos elaborar, hasta vamos a instalar un circuito cerrado de televisión adentro de la comisión para que algún senador que no pueda venir pueda verlo desde la comodidad de su casa, quizás, y participar también. O sea que creo que estamos en condiciones de mirar un poquito lo que se viene y no estar solo concentrados en el combate a la epidemia en su frente sanitario y su frente social. Hay otras cosas para hacer en el país. Y me parece que eso es democrático, apegado a la ley, responsable y considerado de todas las demás opiniones, porque el Frente Amplio tendría que venir a trabajar, hacer las críticas que la oposición tiene que hacer y tratar de convencernos de su visión. Y los viernes vamos a estar recibiendo desde en doble horario todo el día a todas las organizaciones sociales que nos piden entrevistas, las internacionales, si quiere venir UNICEF, hablar de minoridad, los sindicatos, los gremios, las asociaciones, los jueces, los abogados, todos los que quieran venir. Bien. Ahora, así como está previsto en la Constitución la modalidad de la urgente consideración, también está previsto la posibilidad de recolectar firmas para intentar Claro. Esa, ley. Pero que primero la conozcan. ¿Qué? Van a derogar una ley que no conocen. No se aprobó la ley. Digo, me parece que lo primero sería dar la batalla en el ámbito representativo del Parlamento. Bien. Y la excepción a un sistema democrático representativo es la democracia directa, que tiene dos instituciones. Una es el referéndum con el cual se derogan leyes, pero primero para eso tienen que estar aprobadas. Entonces uno dice, vamos, todavía no empezamos, ya estamos hablando de recolectar firmas. Bienvenidas sean, porque estoy seguro que la gente nos va a acompañar. Si hay que dar la batalla popular, la vamos a dar y seguramente vamos a ganar esa batalla. Nos va a distraer un poco, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a dar la batalla si hay que darla. Ahora queremos dar la batalla de ponerle cabeza a la construcción del tiempo que se viene. Bien, si me permite voy a abrir a los panelistas para que puedan preguntarle. Hoy leía una entrevista muy interesante en el semanario Voces a Ferreri, justamente, que insistía muchísimo en ejercer una oposición responsable. Este anuncio de Óscar Andrade, ¿entra en el marco de lo que se entiende como responsabilidad o no? Pepe. Bueno, tomando en cuenta lo que acaba de decir el senador Gandini con respecto a que la ley no ha sido aprobada también, si bien la democracia directa, y a mí no me parece mal, plantea ese tipo de alternativas, creo que no es el momento todavía de hacer ese tipo de planteos. Me gustaría preguntarle algo al senador Gandini con respecto, senador, usted que tiene amplia experiencia en el tratamiento de leyes con muchos articulados, por lo que es su trabajo dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le pregunto con total honestidad intelectual, ¿cómo se va a tratar este articulado tan extenso que supera los 500 en el tiempo que tiene la ley de urgente consideración para su tratamiento parlamentario, teniendo en cuenta, además, que no sé si esta comisión va a ser bicameral o es una comisión de 15 miembros supuestamente que va a atender primero el ingreso al Senado y posteriormente a diputados?
Y el procedimiento es ese. Primero ingresa por el Senado, hay una comisión especial de 15 miembros, o sea, la mitad de los senadores vamos a estar en esa comisión. Tiene 45 días la Cámara de Senadores, culminado pasa a la Cámara de Diputados, constituye una comisión especial de 17 miembros en ese caso, tiene 30 días. Si discrepa en algo con la versión que aprobó el Senado, tiene que volver al Senado y el Senado tiene 15 días más para resolver si ratifica su primera opinión o si acepta el cambio de diputados. Y ahí termina. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros estamos entrenados y preparados para esto y el Parlamento también. ¿Por qué? Porque todos los años recibimos el presupuesto o la rendición de cuentas. Es una ley que, del mismo modo que esta, tiene 45 días en cada Cámara y son muy numerosas. Yo no recuerdo ningún presupuesto quinquenal con menos de 600 artículos. Recuerdo el de Mujica en particular, que tenía 810, el del año 2010. Al presupuesto súmele que vienen decenas de tomos acompañando el articulado con los números, porque ahí está la autorización de créditos, el plan de gastos, cada uno de los programas, etc. Tenemos que aprobar ambas cosas, estudiar ambas cosas. Dicen que acá hay muchos temas. Bueno, el presupuesto contiene el tratamiento de 32 organismos, son los incisos, y empieza con el 02 en presidencia y va cubriendo los ministerios y después el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Contencioso Administrativo, el Poder Judicial, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con la ley de urgencia. O sea que estamos acostumbrados a tratar leyes largas, con plazos cortos, en tiempos, porque lo hacemos en tiempos, con debates siempre y recibiendo siempre todo el mundo. O sea que vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar igual que la ley de... Es más, hasta los secretarios de comisión de esta comisión especial van a ser los secretarios del presupuesto. En la misma sala que tratamos el presupuesto, con la misma metodología, como le decía, de lunes a viernes, siempre dejando el fin de semana como colchón, porque eventualmente hemos trabajado sábados y domingos. Así que yo no le tengo... No hay sorpresa en esto, para nada hay sorpresa. Está preparado el Parlamento, el Senado y los parlamentarios, por lo menos los que tenemos años, no nos asusta para nada. Es una ley que no es urgente la ley, es urgente la consideración, y la diferencia es que tiene un plazo. Bien. Y mientras hacemos esto, como lo hacemos con los presupuestos, se ingresan leyes, se hacen paréntesis en la comisión, sesionan otras comisiones y luego se tratan esas leyes también. O sea, no es que se para el mundo solo para tratar la ley de urgente consideración o en su caso el presupuesto. Sabemos que lo tenemos que hacer bien porque el 30 de junio entra la rendición de cuentas del ejercicio 2019 y el 30 de agosto ingresa, último plazo constitucional, el presupuesto quinquenal, es decir, el presupuesto de este gobierno para los 5 años. O sea que tenemos en este año 3 leyes con plazos establecidos muy acotados y con articulados vastos y diversos. Así que no me parece que ese es un problema. Bien, Vero. Gandini, le quería consultar, bueno, ¿cuál es la apertura de la bancada oficialista a recibir propuestas? Ustedes van a tener que laudar primero en la coalición algunas diferencias, pero a recibir también propuestas del Frente Amplio y si, bueno, este entredicho con Andrade de algún modo no aleja esa posibilidad respecto a la posibilidad de acuerdos, modificaciones y, bueno, enriquecer el proyecto de ley, dado que se va a discutir de todas maneras. Primero, dichos y entredichos han habido varios en estos días. Discutimos sobre cuarentena sí o cuarentena no, discutimos sobre las medidas que había que tomar en lo económico y lo social, pero también la verdad es que varias leyes que ya han pasado por el Parlamento vinculadas a la pandemia, en lo económico y en lo social, fueron todas aprobadas por unanimidad. Y el Frente ha tenido una actitud muy colaborativa, muy constructiva, ha dejado constancias de algunas diferencias, pero ha votado, ha acompañado. O sea que hay un clima a nivel parlamentario, con el voto de todos, el de Andrade incluido por nombrarlo, que de repente no es el que se ve en el debate público. Yo creo que no hay inconvenientes para recibir opiniones. Nosotros estamos primero, vamos por círculos concéntricos. Recibimos hace unos días la versión definitiva no formal y empezamos a trabajar. Hoy de mañana
Hubo una primera reunión, yo creo que la primera reunión formal parlamentaria de la coalición, donde los 8 senadores de la coalición, de los 3 partidos que estamos en el Senado de la coalición, blancos, colorados y cabildo abierto, nos reunimos, pero también comparecieron los 10 diputados blancos, colorados de cabildo y el diputado del Partido Independiente y el del Partido de la Gente. Son los 10 que van a integrar la comisión especial que va a tratar la LUC en diputados. Los 18 nos reunimos hoy, coordinados, presididos por el senador Penades, que va a ser el presidente de la comisión, y empezamos a trabajar los contenidos de la ley, a despejar coincidencias y a focalizarnos un poco en algunas diferencias. Bien. Ya acordamos que el próximo lunes va a comparecer, vamos a tener una larga reunión que empieza a las 10 de la mañana, termina a las 6 de la tarde, y ya hemos planificado que pasarán por nuestra comisión interna, no es la comisión que va a tratar la ley, pero es nuestra bancada, vendrá el ministro del Interior, la Presidencia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, para tratar nosotros esos temas. O sea, estamos elaborando. Cuando nosotros lleguemos a alguna conclusión, hay que abrirla al Frente Amplio. No es que vamos, no es un texto sagrado que no tiene modificación. El Frente nos ha hecho buenos aportes y estoy seguro que es lo mejor para todos que el Frente se sume. Que no tenga que ir a juntar firmas, que se sume y nos mejore la ley. Creo que eso va a pasar. Bien. ¿Por aquí, Marta? Sí, senador, una consulta. El otro día estuvo un representante del Partido Colorado y manifestó algunas discrepancias, sobre todo con el tema de desmonopolizar ANCAP. No sé qué posición van a tomar con referencia a eso. A ver, yo creo que hay otras diferencias también y no nos asustan. Esto es un parlamento y la coalición tiene distintas vertientes y aún dentro de los partidos las hay. Pero el tema del que se habla es el más sencillo de todos, el de la desmonopolización, porque hay un factor, nosotros estamos convencidos que es una buena solución, pero también es verdad que ese es un aspecto que no integró el compromiso por el país con el que acordamos ir juntos a la segunda vuelta. Por lo tanto, lo que no está firmado no es un compromiso. Así que vamos a discutirlo. A lo mejor le buscamos una vuelta en la redacción y nos ponemos de acuerdo, o a lo mejor no nos ponemos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, le diremos al Ejecutivo, no tenemos acuerdo, y no lo votaremos. No se muere nadie. Lo importante es que vamos a tener una ley de urgencia y que yo le diría hoy que el 95% de los artículos que vienen se van a aprobar porque hay acuerdo. Luego hay algunos elementos que tenemos que trabajar, y esta es nuestra especialidad, trabajar las diferencias, porque en lo que estamos de acuerdo es fácil avanzar. Bien, Pablo, última. Sí, senador. Esta ley ha sufrido modificaciones producto de que se dio a conocer hace mucho tiempo y se recibieron en primera instancia por el hoy presidente de la República diferentes organizaciones a los efectos de plantear su posición sobre determinados temas. Algunas de ellas fueron recogidas y está hoy en este texto. ¿Cabe la posibilidad que estas agrupaciones y organizaciones sean recibidas nuevamente en el Parlamento y planteen alguna serie de modificaciones más a las que anteriormente plantearon y estas sean tomadas en cuenta? Sí, total. Es decir, estas organizaciones van a ser recibidas, todos los que pidan entrevista. Y si quieren venir los fiscales, van a venir. Si quiere venir el fiscal de corte, seguramente sea convocado. Quiere venir el colegio de abogados, vendrá. Es decir, creo que tenemos que escuchar y revisar. Quizás todo lo que vino puede ser mejorado más. Mucho de lo que se planteó se recogió en ese tema que era muy sensible, vinculado a las libertades, al código del proceso, a la vigilada, a la anticipada. Todo eso se fue incorporando. Algunos artículos incluso se sacaron. ¿Hay más para hacer? Pueden venir a decirlo. Y yo creo que podemos trabajar en eso. Sí, ahora, la vertiente es otra, que es la de los parlamentarios. Somos otro poder del Estado. Tenemos un compromiso con el partido de gobierno, pero somos otro poder del Estado. Y hay que hacer funcionar las instituciones bien. Así que tenemos que escuchar de vuelta. Bien. Por estas horas, algunos medios de prensa lo que están levantando son las discrepancias en torno a un aspecto concreto del articulado que remite
a la ley de inclusión financiera, a quitar la obligatoriedad, pero por sobre todas las cosas un artículo específico que estaría eximiendo o liberando a escribanos, por ejemplo, y demás agentes en el proceso de las transacciones comerciales de responsabilidad para con sus clientes, ¿no? Comparto totalmente. ¿Qué parte? La alerta que ponen algunos, y no solo comunistas, ¿no? Convengamos que el propio Leonardo Costa, por ejemplo, lo plantea. La alerta de que eso podría hacernos ir para atrás en la lucha contra el lavado de dinero, ¿o no? ¿O está de acuerdo en que es tiempo que las responsabilidades las asuma solamente el Banco Central? No, a ver, no es el Banco Central. Usted está con la persona indicada porque yo tengo presentado un proyecto desde hace varios años, el gobierno del Frente Amplio, que cambia parcialmente este aspecto. ¿Por qué? Yo lo presenté para los escribanos. ¿Por qué? Porque la ley hace responsable, al punto de hacerlo responsable penalmente, a los escribanos en relación al origen de los fondos. Cuando lo que decía mi proyecto, y ahora se generaliza porque lo mismo se aplicaría para el inmobiliario, para el contador o para el abogado. Pero en concreto, cuando el escribano recibe como forma de pago en una transacción un documento procedente de una institución financiera del país controlada por el Banco Central, digámoslo, vende una casa y el comprador compra con una letra de cambio del Banco República o del Banco A o B que funcionan en la plaza. Se supone que los fondos, los depósitos que fueron hechos a ese banco, fueron controlados por el banco. Porque el banco, cuando usted deposita $10.000, tiene que saber de dónde vienen. Y si no sabe, lo va a llamar por teléfono. Hay normas bancos centralistas que obligan al banco que recibe un depósito a definir el origen. Los bancos tienen organizaciones dispuestas y entrenadas y sistemas para poder averiguar de dónde vienen los fondos, pero además no les rige a ellos el secreto bancario, por lo tanto tienen instrumentos bastante potentes. Si el banco no supo que ese dinero venía del lugar mal habido, ¿cómo le vamos a exigir al escribano que está él solo en su escritorio que él sepa más que el banco? Si le vienen a pagar la casa con una valijita y la valijita tiene dólares, bueno, está claro que tendrá que averiguar de dónde viene ese dinero. Si le traen un cheque bueno, del pero Banco si no existe más ese artículo, no estaría claro, que no tiene por qué preguntar. Ese artículo, sí, el artículo, a ver, hasta $100.000 se puede pagar efectivo. De ahí para arriba hay que pagar con documentos bancarios, con letras, con papeles, pero no se puede pagar en plata efectiva. Se supone que si me dice que le traen un cheque del Banco de la Bahamas, bueno, es otra cosa, pero si le traen un cheque que opera en Plaza o del Banco República, ¿cómo es posible que el dueño de la inmobiliaria o el escribano puedan saber más que el banco? Si el banco aceptó ese dinero y le permitió hacer desde su depósito, desde su cuenta bancaria, un cheque para comprar una casa, ¿cómo el escribano puede sospechar de su cliente si su cliente no le trae la plata viva, le trae un cheque de un banco público? Bueno, es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que dice? Dice el sistema simplificado. No dice que no hay más sistemas, se dice que se simplifica, porque estamos facilitando las transacciones y sacándole una responsabilidad que incluso puede llegar a ser penal a personas que no tienen los elementos suficientes para poder combatir el lavado de activos a ese punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese artículo, pero como todos, se discutirá y escucharemos a quienes vengan con otras posiciones. Si el doctor Leonardo Costa quiere pedirle reunión a la comisión, será escuchado y bienvenido. Muy bien, senador Gandini, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Con muchísimo gusto. No, por favor. Muy bien, señores. ¿Qué opinan ustedes entonces? Se ha discutido tanto el tema de la LUC. Yo lo veo bastante sencillo y es parte de lo que hemos escuchado acá a Gandini y a otros actores que han estado. Esto es una propuesta que recoge lo que es un programa de gobierno y es una forma de ver el país. Hay otra gente que tiene otra forma de ver el país, que lógicamente no comparte la ley y no comparte la forma de ver el país. Es sencillamente eso. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el Frente Amplio? Porque esto que es antidemocrático, que no da lugar a la discusión, que hay que preocuparse de la pandemia, etcétera, etcétera, que es lo que se pone por delante para no discutir esta ley, es muy sencillo. No hay mayorías parlamentarias. Porque cuando había mayorías parlamentarias no se discutía absolutamente nada.
Cuando uno no tiene mayorías parlamentarias, lógicamente busca la discusión de alguna forma. Cuando tenés las mayorías parlamentarias, se vota a tapa cerrada y se termina la discusión. Es tan sencillo como eso. Pepe. A mí me encanta la discusión parlamentaria, me encanta el trabajo del Parlamento. Estoy de acuerdo con lo que dice el senador Gandini, que es una forma de crear institucionalidad en uno de los poderes del Estado, que es el órgano principal de repercusión política que tiene el país. Podemos discutir la conveniencia o no de enviar la ley en este momento, es como el tema de las escuelas, ¿no? Tiene que abrir, no tiene que abrir. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo ya lo decidió, acá acaba de mandar el proyecto, lo mandará, entrará formalmente en el día de mañana, no importa. El tema es que se abre la discusión parlamentaria. Yo estaría preocupado, como presidente del Frente Amplio, si mis legisladores, mi bancada parlamentaria, no tiene a esta altura ya, por lo menos, este tamaño de hojas con propuestas para llevar al Parlamento, a la Comisión, e intentar modificar el rumbo de esta ley. Es lo que le corresponde a la oposición cuando está precisamente en ese lugar, en el lugar de la oposición. Por lo tanto, a mí la tarea parlamentaria me parece maravillosa, la apoyo. Quizás no sea el mejor momento, estoy de acuerdo, pero se da por la vía de los hechos. Así que en este caso tiene razón el gobierno cuando decide mandar esto porque considera que es un proyecto válido para su gobierno, y tiene razón la oposición cuando dice quizás no sea el momento adecuado. Ahora, después que esté adentro del Parlamento, a discutir, no queda otra. Bien, pero porque ahí viste que hay muchas puntas, ¿no? Claro, tan sencillo no es, ¿no? Digo, el doctor simplifica un poco el asunto, porque una ley que tiene 502 artículos que van desde, no sé, cambiar la normativa de áreas protegidas hasta debatir sobre el derecho a la huelga, no es sencillo ni para la bancada oficialista ni para la bancada de la oposición, al punto tal que el proyecto llega aún con discrepancias dentro de la propia oposición, porque hay muchas cosas que se van a estar discutiendo. Respecto a esta cuestión de dimes, de diretes y demás, yo creo que lo que hacen es distraer, ¿no? Ya tenemos bastantes asuntos que atender los periodistas, los políticos, la ciudadanía en general. Tenemos que estar pendientes de la discusión parlamentaria, que creo que va a ser una discusión muy rica, porque hay, sí, por supuesto, posturas bien distintas respecto al monopolio de ANCAP, por ejemplo, dentro de la propia coalición las hay. Hay muchas cosas que se van a estar discutiendo y yo creo que la atención debería estar puesta por estas horas en el articulado del proyecto de ley, que es bastante extenso ya como para estar cuestionándonos si a los comunistas les gusta levantar firmas y a los otros les gusta no levantar firmas. Me parece que eso lo que hace es distraer a la ciudadanía en general respecto a lo que tenemos que estar atentos. Y bueno, si el clima en el Parlamento va a ser un clima, como dice Gandini, bueno, no es lo mismo lo que pasa en los medios y demás que lo que después pasa en el Parlamento. A concentrarnos en lo que sucede dentro del Parlamento y dejarnos del circo mediático, ¿no? Los dimes y diretes existieron Pero para siempre. ¿quién hace el circo? Estoy hablando de los dos sectores. O nosotros, que de alguna manera bueno, también, levantamos a esta altura nosotros realmente tendríamos que estar discutiendo qué es lo que contiene la ley y qué cosas van a cambiar. Verónica, los dimes y diretes existieron siempre. Lo que pasa es que sí, ahora tienen otro tamiz porque tenemos otros problemas distintos. Exacto, ese es el tema. No estamos en un momento donde podemos distraernos porque tenemos que atender la pandemia, la falta de fuentes laborales, a la vez la discusión respecto al derecho a la huelga. Fíjate cuántos frentes abiertos para la discusión. Hay un tema. El gobierno que entró está funcionando en muchas áreas todavía con autoridades del gobierno anterior, como lo vimos hoy, por ejemplo, en la educación. Entonces, me parece oportuno que ellos quieran, de alguna forma, bueno, empezar a trabajar y empezar a cumplir las cosas que prometieron en la campaña. Si la forma que entienden pertinente es presentando la ley de urgente consideración, que creo que tendrían como fecha el 5 de mayo, está bien. Después tendrían que laudar las diferencias que tienen dentro de la propia coalición. A ver, hay cosas que entiendo que resultan fundamentales para el plan de gobierno que ellos tienen, como es lo de la huelga y como es la modificación del código. Eso ya lo discutimos, estamos hablando ahora. El proyecto entró, se tiene que discutir. Vamos a estar, te levanto firmas, no porque a los comunistas les gusta levantar firmas. Ya es irrelevante. A ver, vamos a trabajar, muchachos, y a darle a conocer a la población sobre qué realmente vamos a discutir en esos 502 artículos. ¿Contra qué van a levantar firmas? ¿Contra un proyecto que van a entrar a consideración? Pero tú me estás escuchando, Marta, estoy criticando ambas actitudes. Estoy criticando ambas actitudes. ¿Alguien tiene la duda acá que si el Frente Amplio en el Parlamento fuera mayoría parlamentaria, alguien iba a salir a decir que es una ley extensísima, que es antidemocrático discutirla ahora, que nos distraemos de la pandemia, que es inconstitucional y desgarrándose las vestiduras de una ley que se conoce hace 2 meses y medio y con todas las características que tuvo? No, pero no es que te estoy diciendo contrario a lo que vos decís. ¿Pero alguien tiene alguna duda de eso? Que no están escuchando lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? No. Durante 15 años se votaron leyes a tapa cerrada y no había
las discusiones Está perfecto. eran Estamos hablando de lo inexistentes. que va a pasar a partir de Entonces, esta tarde en no, adelante. pero a lo que voy, ese Estamos doble- hablando de ese- los próximos 90 días, ¿no? No, Formalmente no es así. hablando pero ¿sabes a lo que voy? Voy a ese Formalmente doble no es así porque discurso. toda ley ingresa, todo proyecto de ley ingresa por una comisión y la comisión se discute. Otra cosa es que vos veas Está en el bien, pleno... Pepe, pero la discusión era formal. Vamos a entendernos. Bueno, pero la discusión se había dado No es formal, no. Se aprobaba la por ley, favor. listo. De a uno, por favor. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es formal porque cuando ingresa a la comisión se discute Sí, allí. sí. Después pasa al pleno. Obviamente en el pleno, si vos tenés mayoría, a ver, igual se abría el debate, porque este es un parlamento que debate, lo viene siendo desde hace muchísimos años. Pero cuando vos... Era un saludo a la bandera, o sea, se discutía, pero después decían, se hablaba de mano de yeso. Bueno, Se pero es el aprobó y trabajo chao. de los parlamentarios. Cuando estás en minoría, ya sabés que no lo van a Ustedes que aprobar. La discusión muchas veces se daba en un ámbito que no era el parlamentario. Hubo leyes que tuvieron meses, y yo te diría que hasta años de discusión, pero dentro de la propia fuerza política. Entonces, claro, cuando llegaban al Parlamento, la discusión dentro de la fuerza política ya estaba laudada. En eso estamos de acuerdo. Pero no es lo que estamos debatiendo hoy, ¿verdad? Estamos debatiendo respecto a el escenario que plantea esta ley, con tantos artículos, con tantas áreas, en medio de una pandemia y de un país que hoy tiene que enfrentar bastantes cuestiones fundamentales, Bien, como pero la económica lo que dice y demás. Gandini, lo que dijo Gandini sobre ese punto. Eso es bien importante. Se pueden hacer paréntesis, no es que se empieza a trabajar sobre la LUC y entonces nada más puede llegar al Parlamento porque no... ¿Te suena creíble o lo ves complejo? Yo creo que eso es bien importante, en la medida que el diálogo no se contamine, ¿verdad? Porque después esta cuestión que decíamos, por eso yo le preguntaba, bueno, ¿hasta dónde esto es el dime y direte que siempre existió y hasta dónde es no vamos a dialogar porque los puentes se cortan? Estamos en un momento donde los puentes no se pueden cortar, necesitamos que determinadas cosas estén por encima de la discusión del articulado concreto de esta ley. Entonces, bueno, es una garantía que el mecanismo existe. Después el mecanismo hay que llenarlo con las voluntades políticas, ¿no? Creo que hay puentes que no se deben cortar. Pero no se van a cortar, porque de hecho hasta ahora pudieron negociar perfectamente. Quizás tengan que sacar alguna serie de artículos para evitar justamente que se corten los puentes, pero me parece positivo que empiecen a trabajar y bueno, y den señales de esa nueva normalidad. Y hasta dónde, también pregunto, ¿no? ¿Hasta dónde el diálogo tiene que ser in eternum? No, ¿Hasta dónde un gobierno electo democráticamente... Con 90 días no va a ser en interno. Bueno, Tenés 90 días para la son cosas aprobación del proyecto. diferentes. Está acotado. Acá hay un tema de separación de poderes. Una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Parlamento. El Parlamento tiene que discutir. En el Parlamento no puede haber un lineazo. Obviamente es para eso. El Parlamento está creado para analizar primero en la comisión, recibir a las personas que conocen del tema que se va a tratar, llevar que la comisión lleve adelante el articulado que luego lo presenta al Pleno de la Cámara, donde también se sigue discutiendo, donde también se presentan aditivos, donde también se pueden modificar las cosas. Por lo tanto, la discusión es inherente al trabajo parlamentario, es bienvenida. Pero aparte en este caso hay plazos, no puede ser in eterno. Bien, No, claro. la podemos seguir después de la Además, pausa, me están indicando, por favor, así respetamos los tiempos. Ya venimos, Seguimos.